En nuestros estudios se encuentra en nuestra cabina la jurista experta en Derecho de Familia y con más de 20 años ligada a instituciones privadas del país. Se trata de Julia Muñiz, quien va a ofrecernos su perspectiva con relación al recorte del gobierno sugerido, entiendo que aún no ejecutado, al sector educativo, es decir, al 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Julia, es un placer recibirte. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de un tema de tanto interés nacional, no solamente por el marco legal, sino por lo que representa para nosotros como sociedad ese 4%. Pero también en nuestra cabina virtual nos acompaña nuestro economista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara, para desde su campo de acción hablarnos sobre este tema desde diferentes aristas, pero que ha crispado sin dudas a muchos sectores de la sociedad. Fabricio, un placer recibirte nuevamente. Ay, gracias. Siempre un honor estar con ustedes. Ojalá y el Príncipe de La Habana se integre. Y un abrazo y un beso a Julia Muñiz, a quien admiro y respeto mucho. Gracias. Vamos a poner en contexto a la audiencia. Bueno, pues el gobierno ha sugerido, ha dicho que desea transportar partidas no ejecutadas del 4% del Producto Interno Bruto para la educación a otros sectores. Se habla que esas partidas podrían ir a comunicación o podrían ir al área de turismo, entre otras áreas que se han mencionado. Julia, desde la arista jurídica, ¿cuál es la viabilidad, la factibilidad de distribuir un presupuesto que está designado para una cosa hacia otros lugares? ¿Podemos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacerlo si es que sí? Mira, lo primero es que constitucionalmente no es posible que la inversión destinada a educación sea redistribuida a otras áreas, ¿no? Esto ya está dentro del marco de la Constitución en su ordinal número 10. Ahora bien. Imposible, dijiste. No es posible. Para hacerlo, habría que cambiar la Constitución. Habría que cambiar la Constitución, exactamente, porque no está permitido, tal cual como establecen en artículo 63, su numeral 10. ¿Sucede esto con otras partidas dentro del presupuesto? Porque diríamos que esta es una partida entonces que está blindada. Mira, lo que sucede, Miralba, es que cuando yo estuve escuchando las declaraciones del ministro de Hacienda, él hacía el señalamiento de que era un recorte en otros sectores. No especificaba hacia dónde iría específicamente este recorte, ¿no? Sino decía, pudiera pasar a necesidades actuales como por ejemplo el combustible. Y él hablaba de que habían recortes desde turismo, trabajo y el mismo Ministerio de Hacienda y que por eso el monto ascendía a los famosos 14,000 y pico millones de pesos. ¿Qué sucede? De ese monto, más de 4,000 millones son retirados, porque eso no está aprobado, serían retirados, o la propuesta es ser retirados de educación bajo la argumentación de que son proyectos que no fueron ejecutados y que se entiende textualmente, que lo tengo aquí anotado como él dijo, dejar de gastarlo tal cual para que se gastasen en otra cosa. Entonces, dentro del mismo Ministerio de Educación. No sé si me doy a entender la visión que estableció el ministro de Hacienda. Él dice, nosotros no queremos que se gaste dentro del mismo Ministerio de Educación porque entendemos que hay otros aspectos, como por ejemplo necesidades puntuales, y ahí cita el combustible. Pero eso no tiene nada que ver con la educación. Totalmente, y no solamente eso. Miren, señores, si hay un dinero que no se ha ejecutado, entonces hay que buscar qué pasó con el incumbente en el momento correspondiente que no ejecutó las partidas. Pero eso no quiere decir que deba destinarse esos fondos en un sector que tiene una problemática tan grande, empezando por la deserción escolar post pandemia, ¿no? Que en el transcurso de la pandemia se estimaba que habían 300,000 estudiantes que abandonaron las aulas y ahora mismo donde la sociedad está gritando que no hay cupo en los planteles escolares, con un estimado de 100,000 estudiantes que pudieran quedarse fuera conforme establece la ADP. Entonces, educación sí tiene una crisis, más los indicadores de los resultados en cuanto a los maestros, en cuanto a los resultados de la calidad educativa. Entonces, no podemos pensar en retirar una partida presupuestaria de una institución que no está dando buenos resultados. Pudiera, por ejemplo, Fabricio,
Tú como economista, ¿entiendes cuál es la necesidad que plantea el gobierno? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves razonable? ¿O ves otra solución? Mira, lo primero que hay que decir, quiero comenzar reconociendo, ¿verdad?, el enorme esfuerzo que ha venido realizando el gobierno en materia presupuestaria para, a través de los subsidios y en coordinación con la política monetaria, mantener la inflación en un dígito y afectar lo menos posible el bolsillo de los sectores más vulnerables. Hoy la sociedad está teniendo subsidios en los combustibles, en las materias primas de la industria alimentaria, en los fertilizantes y en un sinnúmero de temas que obviamente lo que se está reconociendo es este vendaval inflacionario de origen externo que está concentrado fundamentalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo con esto. Dicho esto y reconociendo, repito, el trabajo que se ha hecho, que creo que ha mantenido el activo más importante que tiene el país, que es la paz social y la convivencia pacífica, el tema ahora es que, a diferencia de la gestión privada, ¿no?, que tiene restricciones de carácter técnico y económico, la gestión pública en materia presupuestaria, además de las restricciones anteriores, tiene restricciones de carácter legal y también tiene restricciones de carácter político y social. ¿Qué pasa? La ley del presupuesto es una ley cuya iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo y la envía al Congreso. Pero, tal y como dijo Julia, se pueden hacer modificaciones de distintas partidas, pero en el caso del Ministerio de Educación hay una restricción constitucional y legal, no solo por la Constitución, sino, aunque la Constitución tiene, digamos, en materia de rango lo mayor, lo otro ya sería redundante, que de alguna manera impide que se trasladen recursos una vez presupuestados, porque hay que decir que este es el presupuesto reformulado. El presupuesto es una ley que tiene una vigencia de 1 año o fracción. Entonces, una vez ya se presupuestó algo, en el caso de la educación, que se ha mantenido el 4%, pues es muy difícil decirle a la sociedad en el presupuesto reformulado que yo voy a presupuestar una cifra menor a lo que establece la ley y la Constitución, y que ha sido cumplida desde el año 2013 hasta la fecha, que el propio gobierno lo ha cumplido. Perdón, Fabricio, durante los gobiernos del PLD no hubo residuos de ese presupuesto para la educación, siempre se ejecutó en su totalidad. Aquí qué bueno que me hace la pregunta. La ley obliga a presupuestar, porque la ejecución va a depender de la capacidad de gestión que tengan los ministerios y las instituciones. Y además hay factores imprevistos que te pueden variar la ejecución. El tema aquí es que en el presupuesto reformulado lo que se está cambiando es la presupuestación. Y si el tema es que históricamente la ejecución ha estado por debajo de la presupuestación, muchas personas podrían concluir de que si me está reduciendo la presupuestación, es altamente probable que también me reduzca la ejecución. Pero lo que quiero decir es que esto, hay un acápite de la Constitución que impide que esto se haga. Y que, a propósito de lo que dijo la distinguida Julia Muñiz, creo que el ministro puso un tuit respecto de cómo el Congreso tiene la posibilidad de modificar la Constitución, el presupuesto, pero necesita una mayoría calificada para eso. Claro, porque porque tenemos que recordar que está tocando un derecho fundamental, que es la educación. Correcto. Entonces lo vuelve orgánico, no es una mayoría simple. Ahora, en algo que decía Miralba sobre el tema de los residuos, si recordamos, señores, miren, el 4% viene consagrado en la Ley de Educación, que data del 1997. Se convierte en una lucha social y luego de 16 años, ¿no?,
a partir de 2013 es que se empieza a otorgar al Ministerio de Educación este monto. ¿Qué sucede? Cuando primero inicia en la construcción de las planteles escolares, que todavía sigue habiendo déficit, ¿no? Pero las primeras partidas se fueron en su grueso a el tema de infraestructura necesaria. Luego de esto viene entonces el tema de la pandemia y ya entonces cambian las necesidades para pasar a la famosa virtualidad o educación a distancia, que es como lo que la ley de educación lo reconoce. Pero ¿cuál es el punto aquí, Miralba? El tema está en que el hecho de que haya un excedente en una ejecución X no debe de ser causal para yo destinarlo a otra área, aún sea de la misma ciudadanía, cuando ese órgano que maneja un derecho fundamental no me ha dado los resultados y yo puedo redireccionar dentro del mismo órgano para potencializar debilidades. Mira, mira, yo quiero decir algo, miren, porque esto es un tema de finanzas públicas que hay que tratar de que el auditorio lo pueda digerir. Mira, cuando se utiliza el argumento de mis queridos amigos que, repito, han hecho una gestión fiscal impresionante, han manejado la deuda, la gestión de la deuda pública a través de la Dirección de Crédito Público de forma admirable. Y no que mi crítica en este punto esencial no desconoce todo lo bien que se han manejado en temas fiscales. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se escucha el argumento de que se presupuesta pero no se ejecuta, yo creo que ese argumento no es aconsejable. ¿Por qué no es aconsejable? Porque en el propio presupuesto reformulado es el Ministerio de Hacienda que dice que el aumento del déficit fiscal lo va a cubrir con recursos provenientes de ejecuciones fiscales o de ejercicios fiscales anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que no ejecutó el presupuesto del año pasado. Entonces, quiero tenerlo en cuenta, porque aquí, cuando ellos dicen que muy bien establecen el aumento del déficit fiscal por mayor gasto, no va a necesitar ser cubierto con financiamiento interno o externo, porque tenemos ahorros de ejercicios fiscales anteriores con los cuales vamos a cubrir el déficit, ¿verdad? Pero se comprende eso, Fabricio, porque el año escolar anterior todavía estábamos en pandemia y no había posibilidad, por ejemplo, de seguir construyendo aulas para el déficit de aula que todavía tenemos. O sea, la virtualidad nos puso a gastar en otra cosa, pero dejamos de gastar en otras. Pero lógicamente, entonces eso quiero decir, que una cosa es la presupuestación, que es a lo que te obliga la ley, y otra cosa es la ejecución, porque repito, hay temas de imprevisto, como tú lo has bien ejemplificado con el tema de la pandemia, que impidieron una ejecución. Entonces yo no puedo usar el argumento de la ejecución para enviar en la reformulación presupuestaria un monto menor al 4% del Producto Interno Bruto, como lo envié en el presupuesto original, que aún está vigente. Tú sabes que eso es un tema, ¿no? El hecho yo decía esta mañana, es que los que pensamos de letras pensamos distinto a los que piensan en números, ¿no? Tenemos diferentes visiones. El problema está, señores, en que cuando hablamos ya de un marco de derechos que impacta a la niñez, que la misma ley establece de niños y adolescentes, que se priorizan las necesidades de las personas menores de edad por encima de las personas adultas, cuando tú te pones a ver todas las carencias que aún no se han llegado a suplir, es un poco cuesta arriba que la decisión esté sustentada en políticas económicas. Yo no le resto su valor, sé que son necesarias, sé que no hay dinero, sé que estamos en una crisis. Ahora bien, yo no puedo desvestir un santo para vestir otro.